Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rachel Massey y soy Health and Environment. We are consejera en política to be co-hosting this de la webinar with the ciencia Cancer con Environment el... Network of Southwest Pennsylvania, Estamos muy agradecidos de estar breast cancer prevention partners for proveyendo este webinar con la red de I'm really cáncer glad to be able to have this y medio conversation today with ambiente my de colleague and el friend, sur de Pensilvania. looking Y over estoy today's registration muy list. emocionada We have a de wide variety of nuestros participants here, including researchers, partners, de nuestros state-of-the-art writers, compañeros, de... healthcare providers, tattoo artists, and others. I'm so glad that you're all able to join Estoy us, and I hope muy that each of you feliz de will que find todos the se hayan podido information in this unir. webinar to be useful. Eh, I'm just going to go over a few bits of housekeeping before we get started. Voy a First, contarles un poco antes como de las instrucciones. introducing yourself. I see that Si many of you quieren empezar a introducirse ustedes mismos y a presentarse a today. través del chat. In the Q&A box, if Y anyone por would like to get favor, to the introduzcan sus preguntas en la caja de preguntas y If you'd like to respuestas. download today's slides, you'll Si find quieren them descargar on our las website at presentación de hoy, la van a encontrar en la página web del webinar healthandenvironment.org. the button on the bottom of your screen. And also one important note, Y we otra scheduled this webinar to importante last for 45 instrucción, minutes. tenemos programado este webinar para 45 minutos, We've decided to pero basado en la gran cantidad de personas e interés, estamos dispuestos a hacerlos por una hora. Y les recordamos que este webinar está siendo grabado, entonces si se tienen que retirar a los 45 minutos, lo podrán ver después. Estoy muy feliz de entregarle esto a mi co-host, Andrew Green. Muchas gracias, Rachel. Hola, estoy muy emocionada de estar acá y estoy muy emocionado de que pudimos hacer una alianza con Andrea. Somos una red de más de 50 organizaciones que quiere incrementar el interés sobre temas relacionados con cáncer, con medio ambiente. Si quieren más información, pueden encontrar en el chat de esto nuestro link del website. Queremos que ustedes como audiencia lleguen con interés, honramos la importancia que tienen los tatuajes en las personas y no estamos en ninguna medida desmotivando el tema de hacerse un tatuaje y lo estamos tratando desde un tema de seguridad y de integridad. Ya ahora que tenemos clara nuestra intención, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor David Cribble. Trabaja como médico en la Universidad de Massachusetts Lowell y colabora con industrias y con diferentes organizaciones comunitarias para diseñar sistemas para hacerlos más eficientes y ha escrito más de 130 artículos y tiene muchos premios. Por ejemplo, el año pasado recibió uno como reconocimiento a la salud ocupacional y medioambiental. Bienvenido, Dr. David. Muchas gracias. Es un honor para mí estar acá y hacer esta presentación y lo que la organización ha hecho por muchos años proveyendo información clave para el medio ambiente y la salud. Y estoy muy agradecido de esta alianza que tenemos con SBA y con las organizaciones que trabajan para la prevención del cáncer en California. Solo voy a hablar por 30 minutos hoy sobre tatuajes, sobre lo que sabemos y sobre, más importante, lo que no sabemos de tatuajes.
I really want to echo Pero antes de hacerlo y de empezar, quiero hacer eco a lo que André. this is a really important topic, and yet it is a very different topic in a very Pero important es way, un I think, tema than muy importante y muy webinars that Che has given over the aspecto years. principal Mostly what Che has done and what I have done as an del environmental pasado, ethnologist is incluso study desde el chemical pasado, exposures, porque el estudio de los investigate their potential health risks. And there's a sort of an underlying theme that's ambiente so basic that y we lo que often don't even note it, which is if we're talking about pollution or food additives or hablando pesticides, de contaminación o pesticidas o químicos, nosotros, los que nos exponemos a eso, nunca dimos nuestro consentimiento para ser expuestos y, y eso define sobre lo que pensamos y nuestra posición sobre estos riesgos. Pero la gente, en temas de tatuajes, la gente escoge exponerse. Y por eso es importante saber, como André estaba diciendo, que la gente decide hacerse un tatuaje por diferentes razones, las cuales corresponden a ser muy personales. Por eso, mi posición y lo que quiero contarles en los siguientes 30 minutos, no lo voy a decir ahora, pero lo voy a decir en 30 minutos hacia el final, porque lo que voy a decir al final es, la gente puede decidir hacerse un tatuaje y no preocuparse que de pronto están incrementando su riesgo a recibir, a contagiarse o a padecer un cáncer o una enfermedad crónica. Entonces, con este contexto en mente, les voy a decir mucho de lo que sabemos, pero más de lo que no sabemos sobre la exposición a químicos cuando nos hacemos tatuajes. Entonces, los tatuajes han estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Ha sido una actividad fundamental en la humanidad y mi favorito es este. Esto es básicamente una momia, lo que están viendo en la pantalla, que fue una momia que encontraron arriba de Austria hace 5.300 años. Era una persona de hace 5.300 años y tenía tatuajes. Y se puede decir que algunos de estos son tatuajes medicinales, donde estaba sintiendo dolor, entonces estaba siendo tratado para el dolor a través de los tatuajes. Como algunos de ustedes pueden saber, en los últimos 20 años, los tatuajes se han convertido en algo más común y ahora más o menos un tercio de la población adulta en Estados Unidos tienen tatuajes. Y las mujeres ahora son las que más se tatúan. Las personas con tatuajes nos dicen, cuando los entrevistamos, que hay muchas razones por las que adquieren un tatuaje. 2/3 han dicho que se hacen un tatuaje para honrar y recordar a alguien que perdieron o algo. Y pues estas son razones muy personales. Pero ahora, ¿qué hay en la tinta de los tatuajes? La parte o sea, lo más importante de este tatuaje es los pigmentos, lo que da color. Hay unos que son inorgánicos, hay otros que son orgánicos, pues moléculas simples, probablemente los que nuestro hombre de las cavernas, que hablamos hace un momento, los tenía en su piel. Pero los inorgánicos son los que están hechos por químicos que fueron inventados por químicos en las últimas décadas. Entonces son sintéticos. Entonces tenemos que tener en cuenta que son químicos sintéticos que nuestras células del cuerpo pues no reconocen porque son sintéticos. Entonces solo hasta las últimas generaciones es que las empezamos a conocer y por eso pues hasta ahora estamos lidiando con esto. Adicionalmente a los pigmentos,
hay otros muchos químicos, solventes, aditivos, solventes, y algunos de estos algunas veces contienen metales que son tóxicos, como níquel, y ahora más y más los tatuajes incluyen estos metales que entran en contacto con nuestra piel. Y esta nueva tendencia, no sabemos mucho de cómo esta nueva tendencia en tatuajes nos va a afectar en el cuerpo. Hay, ca- hay algunas tintas que contienen cancerígenos. Y esta organización internacional que hace investigación del cáncer confirmó que hay químicos que son reconocidos como cancerígenos, que son dentro de los que se usan para los tatuajes. Aquí la preocupación mayor son los miles, literalmente, químicos que se usan en la tinta de los tatuajes que no sabemos su nivel de toxicidad porque no han sido testeados. En Estados Unidos, los formuladores de la tinta de los tatuajes no están obligados a evaluar la seguridad o de los químicos que se están usando antes de usarlos. Entonces, esto es un punto muy importante que quiero que ustedes lo tengan presente y voy a usar este único ejemplo. Quiero mostrarles, para mostrarles y resaltar lo poco que sabemos de estos químicos. Esta es una tinta que están viendo, lo que están viendo es una tinta de tatuaje que la busqué en internet. Esto creo que no, pues no voy a decir el nombre ni dónde lo saqué, porque pues no es importante que lo sepamos, pero lo escogí y la página web donde lo encontré y dice, todas nuestras tintas de tatuaje son procesadas con la mayor atención y cuidado en Estados Unidos en un cuarto limpio. Todo ha sido mezclado, utilizado, empacado, etiquetado en Estados Unidos. Pero cuando vemos la composición, vemos que dice pigmento violeta 23 y los productores de este Purple Rain, de este ink que estábamos hablando, te dicen lo que saben, pero no dicen lo que no se sabe de la tinta. Entonces, vemos que en la parte de arriba dice pigmento violeta 23, pero al lado hay otros ingredientes como pigmento blanco, glicólico, unos alcoholes, agua. Los productores de estas tintas son requeridos por la ley sobre lo que saben que puede contener, o sea, que puede ocasionar esta tinta. Entonces, eh, por eso mencionan que al contacto con la piel de esta tinta puede causar una irritación moderada. Pero, pues, cuando reportan otros peligros, pues sabemos que no están reportando lo que no saben, pero ellos acá muestran cómo hay algunos efectos potenciales en la salud de Purple Rain, de esta tinta. Dice ojos, piel y la ingestión de este tinte no muestra efectos significativos o peligros significantes sobre la salud. Dicen que no conocen efectos o impactos cancerígenos o mutánicos, pero yo entré a una base de datos bastante usada para saber
la toxicidad de cualquier químico. Aquí está la molécula de violeta 23, el pigmento del que hemos venido hablando. Este es todo su nombre completo. Esto es un químico que se usa también para otras funciones, y este es un resumen. Lo que ven en la presentación es un resumen de lo que se sabe a nivel tóxico de violeta 23. Las X rojas son los que indican que no hay información. No hay información sobre el cáncer, no hay información sobre los reportes, no hay información, no hay, no hay desarrollo sobre la información tóxica de lo que este pigmento puede crear. Entonces acá hay un punto que quiero resaltar desde la toxicología. La ausencia de evidencia, que es lo que les estaba mostrando, no es lo mismo que la evidencia de ausencia, porque si no sabemos si el pigmento violeta de 3 causa cáncer o no, no significa que no es peligroso, que no es tóxico. Entonces, esto es uno de los puntos más importantes que resaltar hoy. Tatuajes en los Estados Unidos, los tatuajes no, sino la tinta, no son regulados adecuadamente en Estados Unidos. Y el FDA ha decidido no ha aprobado ninguna tinta para inyectar en la piel en el momento de hacer tatuajes. La Unión Europea, por el contrario, tiene una lista o una política más integral de químicos y de toxicidad, que ha permitido ser un poquito más integrales y diseñar lineamientos más integrales para proteger esto. Entonces acá la Unión Europea nos puede decir lo que cualquier químico mutagenic, or a reproductive toxin, or a skin sensitizer, and so on, o algo que te pone la piel sensible, no debe de ser permitido. Entonces solamente es una política por encima, otra desviación de otra historia de las tatuajes, y esto es es una importante lección. Esto realmente demuestra unos diferentes acercamientos a esas regulaciones de químicos en los Estados Unidos. En la Unión Europea siguen lo que se llama el principio precaucionario. Es una buena definición. Eso es cuando una actividad amenaza al medio ambiente o a los humanos. Medidas precaucionarias deberían de ser tomadas, incluso si algunas relaciones científicas de causa y efecto no están establecidas. Eso es una precaución, y eso es lo que está haciendo la Unión Europea con estas regulaciones de tatuaje. Bueno, y nuestra regulación en Estados Unidos no seguimos estas medidas de precaución, y esto es lo que se llama este principio reaccionario. Quien sea, cualquiera puede introducir un nuevo químico o un nuevo químico al medio ambiente, y entonces el gobierno debe de esperar hasta que tengamos evidencia muy fuerte acumulada antes de intervención. Entonces aquí vemos una gran diferencia en jurisdicciones y cómo están siendo tratados los tatuajes. Bueno, ¿qué evidencia hay en que los tatuajes causan enfermedades crónicas? Hay poquita evidencia. A lo mejor los tatuajes no causan de enfermedades crónicas. Es posible, no lo sabemos. Entonces, vamos a hacer un resumen nada más de lo que sabemos,
de cómo viajan y cómo viajan estas tintas en nuestro cuerpo, las respuestas inmunitarias de los tatuajes, algunos mecanismos potenciales que pueden estar pasando, que están relacionados con el cáncer o con enfermedades autoinmunes, y también un poquito de evidencia humana que también existe. Bueno, por supuesto que toda la idea con los tatuajes es que la tinta se queda ahí en la superficie, pero de hecho, mucha de la tinta, como el 80%, depende de cómo lo midas, pero mucha de esta se, se va en unas semanas después de la inyección, y después hay una corriente durante años y décadas, como lo pueden ver, como el tatuaje se va borrando poco a poco. Entonces, lo que sucede es que hay un poco de aclarado de estas partículas que son depositadas en el cuerpo, en la sangre y en el sistema linfático específicamente. Entonces, cuando un cirujano te va y te opera y te quita nudos linfáticos alrededor de los tatuajes, ella va a encontrar, o él va a encontrar, estas partículas de tinta de tatuaje en los nudos linfáticos, mostrando que ha sido ya parcialmente borrado. ¿Cómo funciona esto en el cuerpo? Hay un gran número de cómo funciona esto, pero la que me quiero enfocar en ese transporte activo. Y esto se logra por células en nuestro sistema inmune. El tatuaje es un cuerpo extraño que se inyecta al cuerpo y a la piel, y esto hace una reacción en el sistema inmunitario, y esto ayuda a que nuestro cuerpo se proteja, particularmente de la bacteria, de virus, pero también incluso nada más de una astilla, de una herida en tu dedo. Entonces hay una respuesta muy complicada de nuestros cuerpos, y uno de los factores claves son nuestras células que se llaman macrocélulas, que van a la parte del tatuaje. Las llaman por la presencia de este compuesto extraño, van al tatuaje para poder borrarlo, y sigue esta continua vigilancia de estas células de nuestro cuerpo para que nos traten de proteger de esta sustancia foránea. Estas partículas se tragan, estas partículas de esta tinta de tatuajes, y después las presentan a otras células del sistema inmune para eliminarlas. Este proceso es por este cuerpo extraño, y las células siguen yendo a este lugar para seguir intentando remover estas partículas. Lo hacen parcialmente, no completamente, porque por supuesto el tatuaje se queda, y esto continúa y continúa. Bueno, entonces el sistema inmune está constantemente estimulado por un tatuaje. Entonces, la gran pregunta, por supuesto, ¿es esto un problema? Bueno, para serte honesto, no lo sabemos. Es posible que esta estimulación continua de las células y del sistema inmune puede causar irregulaciones del sistema inmune. Bueno, la hipótesis es que porque las células están continuamente llamando las unas y las otras y siguen yendo a ese lugar, puede haber un error en esta réplica de células, y el error de células de réplicas son uno de los sellos de cáncer, y también de enfermedades autoinmunes. Así que esta respuesta del sistema inmune de células al tatuaje es muy complejo, y a veces no realmente lo entendemos, pero parece posible que estos errores en el sistema inmune de esta réplica de células pueden llegar
a tener resultados de enfermedades crónicas, específicamente cáncer, enfermedades del sistema autoinmune. Bueno, específicamente en cáncer. Hay hay un documento sobre la epidemiología en la página web de la epidemiología de cáncer y tenemos hipótesis de que particularmente el linfoma los linfomas de cáncer puede esperarse de los linfomas de Hodgkin, puede ser derivado de los tatuajes por esta estimulación constante. La otra categoría también que nos preocupa un poco, también que puede detonar estos tatuajes, son las enfermedades autoinmunes. Estas son enfermedades en nuestro sistema inmune que pueden suceder naturalmente o de forma espontánea, hasta donde sabemos. Pero lo que sucede es que nuestro sistema inmune comete un error, reconoce la célula y reconoce estas cosas que son parte de nuestro cuerpo y hay una respuesta equivocada. Y estas son enfermedades de las que han hablado, de las que han escuchado, como artritis reumatoide, sarcoidosis y eritematosis o lupus. Lupus eritematosus es una enfermedad que es principalmente de la piel, pero son enfermedades del sistema inmune y también pueden ser detonadas por estos tatuajes. Entonces tenemos evidencia de que esto sucede. Bueno, tenemos poca evidencia de los animales, casi no hay estudios que se han hecho, entonces no lo sabemos. No tenemos un sitio donde podemos ir a ver evidencia, pero sí hay en la literatura reportes o un doctor, por ejemplo, puede observar un melanoma en un paciente, en un lugar del tatuaje o muy cerca del tatuaje y el especialista se pregunta, ¿esto no será nada más una coincidencia? Entonces publican un reporte y pueden ver muchos casos publicados de estos reportes, de estas ocurrencias, de los tatuajes, de esta relación del tatuaje y enfermedades y de cáncer, pero también por otras variedades de cáncer de sangre, de linfomas, de hiperplasia y otras enfermedades similares. Son entidades que están muy cercanas a ser linfomas, pero no exactamente. Así que hay muchos de estos ejemplos en la literatura, pero el problema es que esto es evidencia muy pobre, porque como pueden imaginar, los tatuajes se han convertido en muy común. Entonces, realmente solo va a pasar por algunas coincidencias. Esta es una coincidencia, pues entonces ya han desarrollado cáncer de piel, pero a lo mejor no es que las dos cosas estén relacionadas, esas son las dos cosas. Y esto es lo que tenemos que encontrar en estas dos cosas, esa relación. Hay un estudio que formalmente ha investigado estas asociaciones entre el tatuaje y el cáncer y fue publicado recientemente en British Columbia y vieron a los linfomas de non-Hodgkins y melanomas también en British Columbia, en Canadá, y preguntaron en su estudio y en la población acerca de los tatuajes y pudieron ver más a fondo si había una relación y una asociación donde los tatuajes aumentaban este riesgo de estas enfermedades y encontraron evidencia muy limitada, una asociación, pero el estudio no fue muy poderoso. No lo de estas estadísticas porque fue un grupo pequeño. Entonces, esto fue un estudio en British Columbia a principios del año 2000. La población era mayor, en sus 60s, como pueden imaginar, antes no muchas personas en esta época, además en los 60s, tenían tatuajes. Entonces, realmente es evidencia muy limitada.
Bueno, ahora voy a hacer un resumen para poder terminar. Y yo pensé que una forma de cómo pudiéramos hacer esto sería brevemente señalar lo que creo que son algunos mitos o preconcepciones que tenemos sobre los tatuajes y estas asociaciones de cáncer o otras enfermedades crónicas. Entonces, una de las cosas, una de las preconcepciones que tenemos es que decimos, bueno, si el químico está en el mercado, entonces pues debe de ser seguro. Y esto es falso y ya creo que ya se los mostré y lamentablemente no solamente es en la tienda de tatuajes, pero para muchos químicos hay también un problema relacionado que está relacionado con el tatuaje directamente. Y a veces preguntan los artistas de tatuaje, y creo que en la mayoría de los países tienen su licencia. Eso es lo que tú pensarías, pero esto es mayormente una ley que habla para asegurar estas técnicas estériles para no contagiar enfermedades relacionadas con sangre, como hepatitis. Bueno, esto es genial, qué bueno que tenemos esto, pero esto no tiene nada que ver con lo que hay dentro de las tintas de los tatuajes. Otra preconcepción que tenemos, que he escuchado también, bueno, pues los tatuajes están solamente en la parte más arriba de la piel, entonces deben de estar aislados del resto del cuerpo o fuera de alcance del flujo sanguíneo. Esto es falso y creo que les haya podido enseñar que esto no es el caso. El sistema inmune está consciente de que están ahí. Y otra preconcepción muy común, ay, las personas han tenido tatuajes toda la vida, como les enseñé a este hombre de hace 5,000 años. Entonces, si fueran peligrosos, lo sabríamos, ¿no? Bueno, esto es falso. Y esto es un principio muy importante de epidemiología que deberíamos de hablar, se habla en la primer día en el curso de epidemiología. El principio es que para que para que una enfermedad o una exposición común, para que esto sea notable, para que lo podamos ver para el público, incluso para los doctores, los riesgos deben de ser muy grandes. Y el mejor ejemplo de esto es la historia de fumar y cáncer de pulmón. Es muy difícil ver, entre comillas, pero notar esta relación. Incluso ya sabemos que esta relación con fumar y cáncer de pulmón es muy fuerte, está ahí. Y sabemos por qué. Todos saben el tío Al que fumaba dos paquetes de cigarros al día y se murió, se durmió dormido. Porque sí, muchas personas fuman 2 cajetillas al día y no tienen cáncer de pulmón. Eso no es entonces, desafortunadamente, los tatuajes sí pueden estar causando estas enfermedades, pero cito otra vez, no podríamos verlo, entre comillas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como he dicho, creo que las personas deberían de poderse hacer tatuajes de forma segura. Esto es, sí, pero no sabemos lo suficiente para identificar esto. La Unión Europea y sus regulaciones son un buen principio para esto, pero no son suficientes. Creo que investigación, se necesita más investigación de epidemiología, de toxicología. No hay un programa de investigación para hacer este trabajo y creo que es muy importante. Y en Estados Unidos deberíamos de pedir que la FDA empiece a hacer estas regulaciones y hacer peticiones muy concretas y son muy razonables porque que regulen todo esto y deberían de poder hacerlo. Muy bien, este es el fin de mi charla. Bueno, me puedo tomar algunas preguntas. Voy a dejar de compartir y creo que Rachel y André van a hablar ahora un poco. ¿Qué les parece esto? Genial, muchas gracias, David. Sí,
Veo que hay muchos comentarios en el chat y en la sección de preguntas y respuestas, agradeciendo mucho esta charla, así que sí, muchas gracias. Bueno, voy a empezar a escoger una de las muchas preguntas en la lista y después Andrew y I vamos a tomarnos turnos escogiendo preguntas. Muy bien, voy a empezar con esta. Hay algunos químicos, si los tienes en mente, que nos debería de preocupar más. A lo mejor un top 3 de químicos. That's very difficult. I guess Sí, eso es muy difícil. Creo que yo diría que no hay un top 3, pero sí diría que parece difícil, difícil discutir con la idea de que no hay que no deberían de permitir ningún químico que pueda causar cáncer en los tatuajes, en esta y tinta. Entonces, esto parece pues bastante sencillo, ¿no? Hay metales tóxicos que no deberían de permitirse en los tatuajes, pero sí quiero decir que simplemente remover estos no te va a garantizar que sean seguros, pero bueno, sería un buen comienzo. Muy bien, genial. André, a ti, si quieres hacer un par de preguntas. Bueno, hay muchas grandes preguntas. La que quiero escoger es, ¿la toxicidad aumenta con el tiempo? ¿Es más preocupante un tatuaje nuevo que uno antiguo? Esa es una gran pregunta. Por supuesto, tengo que desafortunadamente decir, no sabemos porque no tenemos los estudios, pero sí voy a agregar un poquito más a esto, porque sí, sí, si nos preocupa la posibilidad de que los tatuajes pueden causar linfoma, entonces lo que podemos hacer es podemos ver y entender lo que sabemos de otros químicos que causan cáncer y linfomas. Y lo que vemos acerca de esto, que el corto plazo no es el problema, son 10 o 20 años después, hay un efecto retardado con esto. Entonces, sí diría que definitivamente nos deberíamos de preocupar 10, 20, 30 años después. Por eso nos preocupa tanto que nos preocupa tanto que ahora la mitad de las mujeres jóvenes tienen tatuajes que va a pasar en 20, 30 años, porque ahí es cuando tal vez va a aumentar este riesgo. Si están trabajando con otros también químicos, con otros químicos. Y hay una pregunta de Sí, como seguimiento una pregunta de sobre la que seguimiento, ¿qué acaban de tiene que ver con hacer, esta pregunta? Cuando pensamos en este impacto sobre cumulativo, si eso ese también impacto quiere decir que acumulativo, alguien si tiene alguien más está en un probabilidades de mayor cáncer riesgo de cáncer entre dependiendo del más tatuaje que tatuajes se tenga. ponga. Bueno, Desafortunadamente no pues sabemos la respuesta a esa desafortunadamente no tenemos pregunta, respuesta a pero esa yo creo pregunta, que la otro pero que lo que sí quisiera agregaría adicionar ahí acá es es algo que lo que hace más sentido. quiero expresarlo. Hay Es que hay miles de muchos, hay químicos, miles estos de son miles de químicos en la tinta químicos. de los tatuajes. Probablemente no De son pronto, todos probablemente no todos peligrosos son y a lo peligrosos, mejor ninguno de ellos son, de o pronto solamente solo 3 de hay ellos, que y son si solamente peligrosos. supiéramos cuáles son esos 3, pues todo estaría genial. Entonces Pero sí, tenemos un si haces un tatuaje con tatuaje con estos un grupo colores, de otros colores tatuajes y con otro con otro otros, grupo, de entonces a pronto lo algunos mejor son algunos peligrosos y de son otros no, peligrosos y otros no. pero no es Entonces tan no es tan fácil definir fácil cuáles decir, son. entre más tengas, Precisamente, más entre más probabilidades tenga tienes de tatuaje, estar más expuesto a expuesto está uno al que es peligro peligroso. de adquirir Pero de alguna de estas nuevo, no, enfermedades, pero desafortunadamente desafortunadamente estoy estoy adivinando haciendo aquí, educación adivinando porque no pues, tenemos una estoy haciendo respuesta. Gracias. suposiciones. Ahora Gracias. pasamos Ahora a ti, tú, Rachel. Rachel. Okay. Let's see. So we have a question. Entonces, tenemos una pregunta Still sobre, scrolling through because the list of questions keeps expanding. estoy buscando y buscando preguntas Do we porque know crecen. ¿Qué natural sabemos de synthetic inks that are being used by some tintas tattoos? naturales no sintéticas que se están usando para los tatuajes? No, no sé nada de esto.
pero just a little asterisk. lo que, un pequeño asterisco acá, I want to stress that quiero resaltar que part of what is concerning about parte de lo que me preguntan, lo que me preocupa de estas preguntas es la raíz de la exposición. Estudiamos toda clase de químicos. Hacemos estudios en animales sobre estos químicos. Hacemos estudios en personas. Incluso hacemos estudios in vitro, en células, y entendemos mucho sobre la toxicología y cómo estos químicos operan, pero sabemos muy poco sobre lo que pasa cuando ponemos un químico debajo de la piel. Sería un error decir que hay un químico natural que ocurre en la naturaleza y que por ende es seguro, porque, porque lo que pasa es que se queda en tu piel, se queda ahí el resto de tu vida. Entonces, de pronto sí son más seguros que los sintéticos, pero no sé, creo que es un error decir que porque son naturales no son seguros. Sí son seguros. Hay químicos que si uno se los come no son seguros o no pasa nada. Entonces la raíz de la exposición, de que esté debajo de la piel, de eso no sabemos mucho. Entonces no sé si solo porque sea natural no significa que no tenga un riesgo. Great. Thank you, David. Gracias, David. So we have a few questions Tenemos algunas related preguntas to relacionadas con So one person said, would remoción de removal tatuajes. potentially decrease chemical Si risk? al reducir un tatuaje, la pregunta es si remover un tatuaje reduce la exposición a cáncer y otras enfermedades. De nuevo, no sabemos seguramente o ciertamente, pero sí hay una cosa que quiero decirles y es una de las una de las formas de remover un tatuaje es con láser. Así puede que esta energía pueda reducir como la tinta que está en su piel. Entonces, el color tiene que ver con cómo está compuesto la química bajo la tinta. Entonces, lo que hace el láser es romper esa composición química que hace el color en nuestra piel. Entonces, uno de esos químicos que se usan para el color son más tóxicos que otros. Entonces, al remover un tatuaje con láser, puede incrementar incluso la exposición al cáncer por el efecto de la energía del láser en las moléculas que crean el color, pero no sabemos a ciencia cierta, porque se han hecho diferentes tests alrededor de esto y lo que se ve es esa ruptura de las moléculas. Okay, great. Thank you, David. Gracias, David. André, ahora contigo. David, estoy viendo un tema típico acá sobre la regulación. Entonces, quiero hacer la pregunta si hay otra forma de protegernos con una falta de regulación como la que existe actualmente. Yo la verdad no he pensado en esta pregunta, no sé. Yo creo que vale la pena que lo pensemos. Para mí el problema y lo que pienso sobre esto, no soy un experto en política o regulación, pero lo que sí creo es esto. Estos sellos donde se dice que solo usamos estos y estos compuestos o los stickers o las señales que indican que son orgánicos pueden funcionar, pero el problema es tenemos una
falta de conocimiento fundamental sobre el tema y no estaría tan segura de, por ejemplo, no sé, necesitamos más investigación al respecto, que se necesita dinero para hacerlo. Entonces necesitamos invertir dinero para hacer investigación científica y usar esa investigación, los resultados, para informar a los que hacen la política y la regulación. Por eso cada vez que hablamos con la FDA nos desmotivamos de hacerlo porque no sabemos en qué pueda terminar esto. Y la ciencia no está ahí. Y acá es el punto que no sabemos, es que no sabemos. No sabemos qué pueda pasar y si la FDA pueda incrementar su regulación si hay más evidencia. Y en relación con esta última pregunta, perspective on this paradigm. Right, the latter. It's not, you won't find it written down anywhere in the no vamos a encontrar escrito en ningún lado, congressional record. en las notas del Congreso, sobre la falta de regulación y pues lástimamente es cómo funcionan las cosas acá. Ahora tú, Rachel. Let's see. Maybe staying with the policy theme. Creo que me mantendré en el tema de la política y leeré dos preguntas relacionadas con este tema. La primera es, hablando de políticas, ¿qué pasará si evidencia sobre qué pasa si se encuentra evidencia científica sobre la relación entre el cáncer y los tatuajes? Yo creo que esa es una pregunta muy importante y creo que no soy experto, pero yo creo, voy a volver a decir un poco de lo que ya hablé y me voy a enfocar en un pedazo específico. Si queremos movernos hacia un lugar donde la gente puede llegar a tatuarse de manera segura, ¿qué se requiere? Y cómo esta información necesita desarrollarse y mostrarse. Y entre tanto, cómo la información sobre los riesgos son comunicados al público. Yo creo que podemos pensar en muchos ejemplos. Yo creo que entre todos lo podemos hacer. Y la información que hemos presentado no se usa. Evidence of the risk to changes in behavior. Evidencia del riesgo y cambios en el comportamiento es muy importante y muy interesante. Entonces, no es una pregunta científica, también es política, es social. ¿Cómo las personas piensan acerca de estos riesgos? ¿Cuál es la mejor forma que les podemos decir acerca de esto para que ellos puedan utilizar esta información? Y creo que esto es importante que vayamos pensando, hablar de estas tintas de tatuaje, lo cual haga conciencia, no se panique, que no cause pánico, pero que no ignoremos estos riesgos potenciales. Esta es una gran pregunta. Sí, me gustaría hablar más acerca de esto, pero creo que es una pregunta para psicólogos, sociólogos, antropólogos, epidemiólogos. Muy bien, gracias. Otra pregunta relacionada con la regulación. ¿Cuáles son las formas en las que la Unión Europea y estas regulaciones que tienen en las tintas de los tatuajes es insuficiente? David, no sé, tienes una respuesta para esto, pero bueno, yo quiero decir que las personas también a lo mejor quieren mirar la página web de Environmental Alliance and Heal. Vamos a poner este link en el chat de nuevo, porque esto es algo
que hemos estado siguiendo. Pero bueno, David, algunos pensamientos. Sí, creo que este es un gran punto. Y como he dicho, creo que es lo que le está haciendo la Unión Europea es es un gran paso, pero de nuevo, el problema es que no sabemos lo que sería una tinta segura. No sabemos cómo sería esto, porque no podemos decir con confianza que esta tinta de tatuaje que en animales, en células, en esta toxicología, en este estudio de toxicología, no tiene efectos secundarios en el sistema inmune y en otras. Esto no significa que no va a causar enfermedades crónicas, porque tinta poniéndote debajo de la piel, que se va a quedar toda tu vida y no sabemos cómo hacer estas pruebas para esto. Así que creo que es un paso en la decisión correcta, es obvio, como he dicho, pero no usen estos químicos que sabemos que son cancerígenos. Eso es lo que está haciendo la Unión Europea, pero no te garantiza esto, que no hay ningún efecto en tu salud a largo plazo. Y es un punto muy importante. Es una ignorancia muy grande la que tenemos, porque es tan diferente cómo estamos cómo nos estamos poniendo esta tinta, no la estamos comiendo, entonces podemos decir, bueno, no causa cáncer en los animales y está en tu comida y probablemente está bien, pero no sabemos esto. Cuando ponemos esta tinta debajo de la piel, y creo que eso es algo muy importante. Yeah, thank you. I'll read one more question and then back to you, Andre. Bueno, una pregunta más y después de nuevo contigo, Andrew. Esta también es una pregunta que se relaciona con el mismo punto, hablando de esta ruta de exposición. Bueno, esta persona escribió implantes de los senos también está relacionado con el tipo del linfoma, pero hay algún efecto también acerca de la inyección, o si hay algunos otros comentarios relacionados con este ejemplo. Sí, este es un buen punto, este es un buen ejemplo. Sí, exactamente. Es algo más cercano en términos de la localidad física y está en nuestro cuerpo, es un cuerpo extraño. Entonces, a lo mejor hay algunas claves y algunos links en teniendo un mecanismo que puede ser útil también para los tatuajes. No sé acerca de este procedimiento de implantes, pero bueno, sí, parece interesante. Otra pregunta en extensión a la regulación. ¿Hay algunos requisitos para los fabricantes de tinta que deben de decir todos los ingredientes que tiene su tinta? ¿Una regulación? Sí, sí la hay. Y lo pueden ver en mis diapositivas de nuevo, que está en diapositiva de seguridad que mostré para el morado y verde es un ejemplo. Los que fabrican y los que lo venden de estos químicos deben por ley decir al público y a los consumidores qué químicos hay. Sí, con diferentes grados de precisión, pero sí hay un requerimiento para esto. Hay ciertos limitantes también, porque tienen algunos secretos de comercio, pero sí, el principio está ahí. Debes de saber lo que está en el producto que tú estás comprando. Y otro tema que también estoy viendo mucho con otra pregunta serían tatuajes que se refieren a tatuajes químicos, especialmente a una vasectomía. A veces son reconstructivos. Los pacientes deben de tener más precaución. ¿Cómo navegar esto? Sí, esto es una gran pregunta. Si hay tatuajes médicos que son importantes, sí, creo que no lo sé. No hay ninguna forma de saber, pero todas las mismas preguntas son iguales de estos mecanismos que no sabemos y sus potenciales riesgos y la naturaleza del tatuaje. Solo sé que
que en esta situación hay una necesidad médica para tener el tatuaje, porque te están preparando para una cirugía, un tratamiento que a lo mejor te va a salvar la vida. Entonces me parece que eso cambia el cálculo un poco, pero no puedo decir más acerca de esto, no lo sabemos. Bueno, como vamos ya acercándonos a la hora, voy a darle el micrófono ahora a Rachel. Great, thank you. Muy bien, muchas gracias. There are Sí, hay muchas preguntas todavía aquí, David, así que si estás dispuesto, podemos compartir las preguntas que quedan después. Y claro, me encantaría responder a lo mejor que pueda a todas las preguntas adicionales. Muy bien, muchas gracias. Así que voy a empezar ahora con los detalles del cierre. so as you know, this Como saben, este webinar ha sido grabado, entonces la grabación va a estar disponible en nuestra página web pronto y todos van a recibir un correo electrónico con un link al video. También queremos invitarlos a todos para que se unan a nuestros webinars siguientes el 28 de febrero, el miércoles, el último webinar que habla de los químicos del reciclaje y la crisis de la contaminación. Vamos a escuchar de Carmona acerca de cómo reciclar estos plásticos y también vamos a escuchar de las legislaciones para este reciclaje de los plásticos. También vamos a poner este link en el chat. Bueno, muy bueno. Creo que vamos a terminar aquí y solamente quiero decir muchas gracias, David, por tomar el liderazgo en este tema y darnos una presentación tan informativa y clara. Y Andrew también ha sido grandioso estar como socios en esto. Muchas gracias. Y también quiero decir gracias a Kristen Schaefer, la directora de SHAKE, que está haciendo todo este apoyo detrás bambalinas. Y muchas gracias a todos por sus grandes preguntas, por sus comentarios y su información que han puesto en el chat y por todo lo que todos están haciendo. Muchas gracias a todos.